Como todas las semanas, recibimos la visita de Pacho para recordar, recorrer, conocer más profundamente algunos hechos puntuales de la historia, hechos y personajes. Exactamente, y esta semana, el jueves, se cumplen 136 años de la muerte de Juan Manuel de Rosas, así que te propongo, Pacho, que veamos el informe. Gran tema, Rosa. Nos quería decir que ahí en Capilla del Señor pasaba gran parte de su tiempo un gran historiador que yo recuerdo con mucho afecto, que fue Félix Luna. Mira. El gran pionero de la divulgación, el que nos enseñó a escribir para que la gente entienda nuestra historia, ¿no? Una gran persona. Y para entender un poco más de nuestra historia, les propongo que veamos el informe sobre Juan Manuel de Rosas y luego lo comentamos con Pacho Donel. Derrotado en la batalla de Caseros, Juan Manuel de Rosas se embarcó en el buque de guerra Conflict hacia Inglaterra y viviría un cuarto de siglo en el exilio cerca de Southampton. Parecía cumplirse la maldición de los versos de José Mármol: ni el polvo de tus huesos la América tendrá. Despojado de sus bienes, vivió una vida modesta tratando de repetir en las praderas británicas el modo de trabajo de sus antiguas estancias bonaerenses. Guardó silencio ante los avatares de la Argentina liberal, aunque dio su versión a los pocos que lo visitaban. Cuando Sarmiento presidente lo hizo consultar por los derechos argentinos sobre la Patagonia, no vaciló en enviarle los documentos que desde el virreinato de Ceballos fundamentaban la soberanía. El 14 de marzo de 1877, su hija Manuela ordenó llamar al médico, pero Rosas murió antes de que llegara. Tenía 84 años. El gobierno de Nicolás Avellaneda prohibió que se hiciera una misa en Buenos Aires en sufragio de su alma. Recién, más de 2 siglos después, el 30 de septiembre de 1989, sus restos volvieron al país y encontraron su destino final en el panteón familiar del cementerio de Recoleta. Pacho, ¿por qué? ¿Cuánto? ¿136 años son? Sí. 136. ¿Sigue siendo el maldito de alguna manera? Claro, porque, bueno, ahora, además yo soy un poco culpable de eso y los que piensan ¿Por qué? como yo, ¿Por qué? se lo está viendo con mayor ecuanimidad, ¿no? Yo creo que el gran pecado de Rosas es que durante 20 años desalojó del poder a la oligarquía porteña, a los poderosos de Buenos Aires. Él fue un gran jefe popular. Con Dorrego fueron los 2 primeros jefes populares de nuestra patria. Él se jugó por los indios, por los mulatos, por los pobres, por los orilleros, ¿no es cierto? Y combatió, digamos, tuvo como adversarios a los poderosos del país, sobre todo a los poderosos porteños. Y como son ellos los que escribieron la historia, bueno, lo trataron no lo pudieron matar en vida, bueno, intentaron matarlo en la memoria de todos nosotros, cosa que últimamente, afortunadamente, digamos, no quiere decir que Rosas haya sido un santo, fue un hombre con contradicciones, sobre todo en aquella época, que era una época muy difusa, muy violenta, todos eran violentos, no solo Rosas, sino también sus adversarios, Pala, Valle, Urquiza, fueron tanto o más violentos que Rosas, ¿no? Pero en general, fíjate, vos acaba de morir Chávez, y también lo que se decía él era que era un dictador, ¿no es cierto? Generalmente a los jefes, a los gobernantes que se juegan por el pueblo, se los llama dictadores. Fundamentalmente porque podemos decir que el conjunto de leyes y hábitos, todo eso están armados para proteger el statu quo, proteger a los dominantes. O sea que cuando alguien quiere favorecer a los pobres, de alguna manera se tiene que llevar por delante algunas convenciones, algunas leyes, y aparece la denominación de dictador, ¿no? Bien. ¿Cómo fue el tema de su muerte en Inglaterra? Murió en Inglaterra porque cuando él se exilia estaba el Conflict, que es un barco inglés. Los ingleses sabían perfectamente qué es lo que iba a pasar, porque de alguna manera apoyaron a los enemigos de Rosas, o sea, ese ejército inmenso que Sarmiento lo llamó el ejército grande, que estaba compuesto por el ejército argentino, que Urquiza había dado vuelta, el ejército brasilero contra el cual debería haber combatido Urquiza al frente del ejército argentino, más uruguayos, paraguayos, etcétera, conformaron una enorme ofensiva, o sea, el resultado de Caseros, que fue la batalla donde es derrocado Rosas, estaba recantado, y ahí estaba un barco inglés esperándolo para llevarlo a Inglaterra. Rosas no era antibritánico, él peleó contra los ingleses cuando los ingleses hicieron los guapos y vinieron con los franceses
y quisieron entrar por el río Paraná sin pedir permiso, que fue la famosa epopeya de Obligado, de la vuelta Obligado de la guerra del Paraná, ¿no? ¿Y cuándo fue que trajeron los restos aquí a la Argentina? Bueno, los restos, por esto mismo que estás diciendo, tardaron más de 100 años en volver. Los trajo el presidente Menem, no sé, creo que fue en el 91. Y están en la Recoleta, en la bóveda familiar de los Ortiz de Rosas. Con lo cual se comete una injusticia, porque Rosas, en su función de proletarizarse, digamos, o sea, de democratizarse, desaristocratizó su apellido, o sea que era Ortiz de Rosas, un apellido muy aristocrático, no solo en la Argentina, sino también en España. Y él se sacó el Ortiz, el D y el Rosas, que es con Z, lo puso Rosa, por eso fue de Juan Manuel de Rosas. Y ahora está en la bóveda de los Ortiz de Rosas. Quizá habría, cuando realmente se termine de discutir sobre Rosas y se acepta que fue un personaje muy importante de la historia, o sea, con contradicciones, como todo un personaje decisivo de la historia argentina, habrá que hacerle un mausoleo como corresponde y como se merece, digamos. Claro. Bueno, muchas gracias, Pacho, una vez más. Está muy bien, un gusto, además esto de hablar de Rosas. Yo le dediqué un libro a Juan Manuel de Rosas, que ahora va a salir la reedición pronto, que se llama Juan Manuel de Rosas, el maldito de la historia oficial. Bueno, ojalá que deje de serlo, ¿no? Después de leer el libro y después de entender un poco más de quién fue y qué lugar ocupó en nuestra historia. Dale, buenísimo, ¿no? Sí, porque yo creo que ese libro sirvió mucho para poder matizar, ¿no es cierto?, la imagen de Rosas. Antes se lo sellaba con tirano sangriento y eso era como ya un rótulo, digamos. No, ahora se lo puede ver con mucha mayor equidistancia, como corresponde. Ansío mucho que hablemos de Roca en algún momento. De Roca, cómo no, un personaje apasionante. Lo estoy esperando. Podemos hacerlo el próximo fin de semana, ¿no? Puede ser. ¿Te parece? Me encantaría. Vale, el próximo fin de semana. Bueno, la semana que viene, de todos modos, nos reencontramos en este espacio para reflexionar sobre nuestra historia. Dale, muchísimas gracias.